Me parece precioso el título que has puesto y la imagen que has elegido. Creo que además vas a hablar de algo muy profundo y que va a haber un momento en el que vas a sacar una imagen que nos va a conmover a todos. Yo la he visto ahí y ya me he sentido conmovido. La estuve generando también un poco de interés para la charla, que creo, por lo que he podido picar de lo que va a hablar, que va a ser realmente interesante. Yo no puedo presentar a Mardía, como dice ella, porque estoy demasiado cerca. Está Entonces, demasiado para mí presente como es para como que lo presentarlo. ocupa todo, ¿no? En este rollo de siempre del todo y de las partes, para mí es como presentar al todo, entonces no tengo palabras, ¿no? Se me escapa por todas partes, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Ya así como para hacer una buena escenografía dramática, con el aplauso me voy y os dejo con Mardía Herrero, que como siempre es de corazón. Yo os recomiendo que para escuchar a Mardía es muy importante que ella esté en esa conexión, porque ella funciona, como decíamos antes, por Bluetooth o por Wi-Fi. Y lo tiene en el corazón, como nos ha introducido antes Pablo. Entonces, si todos nosotros en el público intentamos estar escuchándola también con el corazón abierto, intentando ir acogiendo y dando cabida más y más a lo que ella nos va contando, eso a lo mejor te ayuda a ti a ir profundizando y a que la charla sea más nutritiva y se genere un diálogo sutil y espiritual entre Mardía y el público. Y que estemos todos esos en silencio, escuchando, y ahí pasará algo, espero, ¿no? Algo pasa. Venga, gracias, te Qué dejo. bonito. Vamos. Pues me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Bueno, me Sí, alegro. yo creo que es la vez que has hecho una presentación más hermosa, en que no me he sentido incómoda. Vale. Por una vez no te has sentido incómoda, ¿no? Vale, venga, está bien. Buenos días, qué bien. Ayer le decía a Pablo que, claro, casi todo el tiempo yo soy profesora de secundaria, ¿no? Entonces, a mí me es muy fácil estar aquí, porque, claro, lo difícil es ganarte la atención de tus alumnos de 13, 14, 15 años. Eso es muy difícil y intento hacer cada día durante varias horas y a veces con experiencias no del todo satisfactorias. Entonces, cuando de repente el público está abierto y deseoso de escuchar, yo me siento más que en el trabajo o en la presión de hablar, me siento en el descanso. Esto es para mí como una especie de retiro espiritual, simplemente porque estamos todos aquí a una, ¿no? Con lo que para mí es una delicia estar aquí hoy. Vamos allá. ¿De qué quería hablar? Siempre me gusta empezar, voy a levantarme un poco, soy un poco vergonzosa para estar de pie, pero bueno, a ver si sale. Em, ¿De qué quería yo hablar aquí? Siempre me gusta empezar las charlas compartiendo algo que yo leí alguna vez y que se repite en el ámbito del sufismo. Todavía no sé quién es el autor, a lo mejor Pablo nos lo puede revelar en algún momento. Decían en un libro de Jalil Bárcena, decía que era un maestro sufí medieval, ahí me quedé, que decía algo así como: la bendición sucede cuando se dan el tiempo preciso, el espacio preciso y las personas adecuadas. No sé bien quién es el autor. Si alguien me lo aclara algún día, estaré muy contenta de poder como traerlo aquí con nombre y apellidos, ¿no? Pero hasta ahora no lo sé. Pero para mí esto es importantísimo. O sea, es algo que cada vez que me pongo a hablar así en un ambiente como este, de repente me viene esa frase. ¿Por qué? Porque nada es baladí, todo es significativo. Entonces, que estemos aquí hoy, en este tiempo, en este espacio, y nosotros y estas personas tiene ya un sentido. Empezamos con el espacio. Espacio Ronda, como habéis podido comprobar los que no lo conocíais, es una especie de templo. No lo parece, lo tiene ahí un poco, lo lleva como escondido, así como Superman. Es un poco como Superman. Está ahí, pasa la mayor parte del día como haciendo de Clark Kent, pero tiene esa dimensión profundamente espiritual. Estamos en un templo, aunque no lo parezca. Y todo lo que sucede aquí y las personas que trabajan aquí, no sé si lo habéis visto, están al servicio de una manera, con una excelencia, que ya es una belleza venir aquí solo por esa experiencia, por la experiencia de la excelencia del espacio y de las personas que se ponen al servicio de que esto suceda, ¿no? El tiempo no es baladí. De nuevo, el otro día presentábamos Francisco y el Sultán, el día 31, la noche de Halloween o la noche previa al Día de Todos los Santos, y yo decía, es que realmente no queríamos presentarlo ese día, pero es que no hubo otra opción, porque no había otro sitio en Espacio Ronda
ni antes ni después, en semanas. Pues algo así nos pasó a nosotros con este evento. No hemos puesto intención en celebrarlo en este puente, pero ha surgido así. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué sentido hay que tenerlo en cuenta? ¿Qué día es hoy? ¿Qué celebramos hoy? En torno a la fiesta de todos los santos, que fue ayer, está también la fiesta de los muertos. Están profundamente unidas y se vinculan también con el momento en que la oscuridad triunfa sobre la luz, el triunfo de la oscuridad sobre la luz. Cuando se da ese fenómeno, de repente necesitamos atraer a la luz. De la manera más concreta es el fuego del hogar. Ahora ya no tenemos fuego, pero si estuviéramos en esa época de necesitar fuego, que antes hablaba Dokushō del fuego y del deseo como fuego, ese fuego es necesario ahora. Y entonces, ¿quién trae ese fuego? Paramos un momento para hacer 3 anuncios. El primero, y lo que más ilusión nos hace, reeditamos después de la bellísima experiencia del año pasado y en el lugar en donde queremos volcar todo lo que hemos ido aprendiendo en estos ya casi 20 años de práctica espiritual, de práctica terapéutica en la consulta, yo como psicólogo clínico, la formación anual Psicología y Espiritualidad, que esta vez se llama Viaje a la Sabiduría, Consciencia y Amor. Y tendrá lugar los miércoles de 7:30 a 9 hora española peninsular, desde octubre hasta mayo. Lo único que quedarán grabados de tal manera que si no puedes asistir en directo podrás verlos siempre que quieras. También hay un descuento por el que se puede comprar todo el curso completo del año pasado con un precio especial. El segundo, 12, 13, 14 de septiembre en Casavieja, Ávila, tendremos un retiro residencial, es decir, de fin de semana, con Mariano Alamerda, David Vergara, Saúl Martínez. ¡Qué maravilla! Los días 18 y 19 de octubre tendremos nuestro tercer encuentro Psicología y Espiritualidad en Madrid, Espacio Ronda, también posibilidad de asistencia online y vamos a tener unos invitados maravillosos. Están acabando las plazas, así que si queréis asistir, apuntaos lo antes posible. Ciencia y Mística con Nazaret Castellanos, Luce López Baral y otros muchos. Y toda la información psicologiayespiritualidad.com. Seguimos. Y entonces, ¿quién trae ese fuego? Por un lado, la conexión con nuestros seres queridos que hacen de guía, los que están en el otro lado siguen guiándonos, y por otro lado, la llamada a todos los santos. ¿Por qué? Porque son los que iluminan nuestro mundo, son los que nos iluminan y los que nos permiten seguir caminando. Yo estos días, como fantaseo, pero yo me tomo la fantasía o la imaginación muy en serio. En esto sigo completamente todo lo que ha dicho Pablo en su exposición y todo lo que planteaba Ibn Arabi. Yo no me tomo la imaginación a broma, me la tomo completamente en serio. Y me he habituado últimamente a imaginar a todos los... Algo pasa. No sé qué pasa. Vale, pero esto es como... Para el árbitro para el partido, ¿eh? Sí, tiempo muerto. Bueno, volvemos a empezar, si Dios quiere. ¿Y me puedo pasear? No. Vale. Pero cuéntalo, ¿eh? O sea, lo digo en serio. oración. Venga. Ahora. Vamos allá. Entonces, el espacio preciso, el tiempo preciso y las personas adecuadas, ¿no? Y esas personas adecuadas somos todas las que estamos aquí, hoy, aquí, al otro lado, y de alguna manera también todos nuestros tejidos relacionales, ¿no? Todo viene de alguna manera aquí hoy, se presenta con sus intenciones y de ahí, si Dios quiere, desde esas intenciones que tenemos cada uno dentro de nuestro corazón y que nos han traído aquí hoy, desde ahí, si Dios quiere, surgirá la bendición. Desde aquí yo decía, pero ¿y de qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar de un día como hoy? Le he estado dando vueltas, ha tardado mucho en aparecer el título, porque siempre espero a que sea algo inspirado. Y decía, pues de lo que quiero hablar, en realidad, es algo de lo que no quiero hablar. Lo que quiero es posibilitar, lo que a mí me gustaría es posibilitar que el cielo y la tierra realmente se uniesen. ¿Cómo se hace eso? A través de la palabra, porque sé que mi don tiene que ver con la palabra. Ahí está el secreto, no lo sé. No sé si se podrá hacer en alguna medida. Estoy muy limitada y me muevo, como decía José Ángel Valente, entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de callar. Hace pocos años,
Francis Marín y yo hicimos un libro justo para esto, ¿no? Que sostiene la portada general del cartel, es parte de este libro. Y entonces tenía la misma necesidad interior, en parte iluminada por el fallecimiento de la amiga de un hijo nuestro, y entonces necesitaba unir la vida con la muerte, necesitaba unirla a ella con nuestro hijo, y surgió casi de la nada un cielo que bajaba hasta la tierra y una tierra que ascendía hasta el cielo, y se producía esa unión. Pero yo decía, ¿y cómo podemos hacerlo de manera más concreta? ¿Cómo hablamos de esto, no? A través de la palabra. Entonces me di cuenta de la clave, de la importancia que tienen para mí, pero de la importancia que debe tenerlo en general del testimonio. El testimonio. Si leemos, vamos a hablar sobre todo de testimonios. Hoy en día, en el ámbito científico, no sé si o sea, ¿cómo se valida un testimonio? ¿Cómo se valida una experiencia personal? Hay muchas cosas que permanecen como a un lado, las mantenemos veladas, no las contamos a nadie por miedo a que no se nos comprenda. Yo el otro día, celebrando con mis alumnos en clase el día de Halloween, que a ellos les encanta, yo lo que hice fue planté en la pantalla estas chimeneas que se ve el fuego ardiente y que dura 3 horas el vídeo. Pues llegué a clase y lo puse así, ¿no? Y yo, pero profe, esto dura 3 horas. Sí, dura 3 horas el fuego. Y entonces ahí, de repente empezaron a surgir historias. Y todos ellos, o la mayoría de ellos, tenían testimonios. Por ejemplo, uno de mis alumnos me contó que cuando su abuelo falleció, de repente, unos días después, la canción preferida de su abuelo apareció en la cocina, en una radio, justo cuando la abuela llegó, aunque la radio estaba apagada, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a surgir historias y te das cuenta de que en realidad todo el mundo tiene historias simbólicas, como decía Dokuso esta mañana, que nos hablan de esa conexión con el cielo y que las intentamos tapar, y muchos pasamos buena parte de la vida intentando taparlas, pero en cuanto abres un poquito, ahí están. Entonces yo quería rescatar estos testimonios. Uno siempre tiene que tener una capacidad de discernimiento, por supuesto, pero ¿quién tiene el derecho de invalidar testimonios tan valiosos? ¿Qué hacemos con los testimonios de personas que desde su sinceridad cuentan experiencias que son hondas, ¿no? Pues lo quería traer aquí hoy. Y desde aquí esta va a ser la base de lo que vamos a hablar, ¿no? La base va a estar en testimonios. Testimonios de la unión del cielo con la tierra. Empezamos. ¿Me puedo levantar, Dani? ¿Sí? No me muevo mucho. Me levanto, pero no mucho. Pero ayer se levantaba la gente, no había problema. O sea, en realidad me quiero levantar porque María Toscano estuvo de pie 1 hora y entonces yo dije, yo quiero ser como ella cuando sea mayor. Vamos allá, empezamos. He puesto unos primeros testimonios así a modo de palabras iluminadoras, palabras inspiradoras. La tierra está llena de cielo y Dios arde en cada arbusto. Llamad y se os abrirá. No hay palabras que puedan acercarse, dice Anita Moryani, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. La mejor forma de expresarlo es a través del uso de metáforas y analogías. Y Laura Lyne Jackson, que se dedica, es una medium, la traemos aquí también porque hace su testimonio. No voy a invalidar un testimonio así porque sí. Dice, estás destinada a compartir tu historia. Con esto empezamos. Hemos dividido... ¿Y el 1? El 1 está aquí abajo. El 1, la introducción. Hemos dividido en 9 puntos la exposición porque quería nombrar de alguna manera las 9 musas y entonces digo, pues 9 puntos queda bonito. Y así las musas inspiradoras las atraemos también aquí. Empezamos. La muerte. Momentos en que el cielo se une con la tierra. Vamos a empezar con la muerte. No iba a empezar con la muerte, iba a acabar con la muerte, pero vamos a empezar por aquí. Porque como Dokusheo que he montado también, estos días estamos imbuidos en nuestro contexto social y cultural por muchas muertes, también la celebración del Día de los Muertos, del Día de Todos los Santos. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo la muerte une el cielo con la tierra? Vamos a ver. He traído una serie de testimonios. Voy a recordar primero a Francisco, porque es un momento maravilloso.
Francisco de Asís, cuando regresa, él vive entre 1181 y 1226. Así lo situamos históricamente. Es contemporáneo de Ibn Arabi, contemporáneo del señor ese. ¿Vale? En 1219, él marcha a Oriente, conoce al sultán Al-Kamil, que era el sultán de Egipto. No se sabe muy bien qué pasó allí, pero cuando regresa profundamente transformado y ya su vida ¡bum!, deriva hacia la muerte. Fallece en 1226, solo 6 años después de regresar. Los últimos años de su vida, él muerto ya a la vida mundana, son de padecimiento físico, pero también de una grandeza espiritual creciente. El corazón de Francisco se amplía enormemente. Y hay un momento, en 1224, él enferma de los ojos. Parece que la enfermedad tiene que ver con una infección provocada por el exceso de llanto. Es decir, hay otros que dicen que amaba tanto y estuvo tan vinculado con lo real, se acercó tanto al sol último que sus ojos físicos no pudieron soportarlo. Esto es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Y entonces ya herido de los ojos, no podía le dolían hasta cuando los tenía cerrados. Lo meten un tiempo en San Damián, en una especie de celda llena de ratas, se le suben las ratas por la noche, y ahí entonces tiene una inspiración muy fuerte. De repente se da cuenta de que va a ser salvado, de que al otro lado le espera algo maravilloso, acepta completamente la situación y entonces baja, se le inspira, ¡bum!, el cántico de las criaturas. Si lo habéis leído, ¡ay, que lo piso! Si lo habéis leído, el cántico de las criaturas es una de las poesías más hermosas, simples y esenciales que se han escrito. ¿Al canto de qué? Es la alabanza a lo divino, la alabanza a lo misterioso, a lo absolutamente trascendente, por lo absolutamente inmanente. Es decir, la unión del cielo y de la tierra, el reconocimiento de los dos mandamientos de Jesús, que era la base de Francisco, de la vida de Francisco, porque es un ejemplo evangélico, no hace otra cosa, que era el amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Para él el prójimo eran las piedras, las ranas, los lobos, y al prójimo como a ti mismo. Eso es el cántico de las criaturas. Un poquito después, el cántico de las criaturas se queda inacabado. La última estrofa, que es una estrofa que le dedica a la hermana muerte, la compone pocos días antes de fallecer. Y al hermanar la muerte consigo, deja que algo también desconocido, un completamente otro hasta entonces, llegue ante él y es capaz de abrazarla antes de morir. Ya había muerto a lo mundano antes de morir, pero tiene una segunda muerte mundana antes de morir al abrazarse con la hermana muerte. Y dice él: «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre puede escapar. Hay aquellos que morirán en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán tu santísima voluntad, pues la muerte nunca, el segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor y dadle las gracias y servidle con gran humildad». Cuentan que pasó los últimos meses de su vida pidiendo que le cantaran esta canción continuamente. Trajo un hermano que sabía cantar y se dedicó a cantar. Yo suelo decir, en realidad era porque quería morir cantando. Le compuso una última estrofa a la muerte para poder morir cantando. Pero los testimonios de algo espiritual profundo en torno a la muerte son infinitos. Podía haber tomado muchas otras muertes, seguro que todos tenéis ejemplos. He tomado las experiencias cercanas a la muerte porque son testimonios que me apasionan. Y en particular, como tenía que elegir, he elegido uno, el de Anita Morjani, que es ella regresa, tiene una experiencia cercana a la muerte, es decir, está clínicamente muerta con un cáncer muy avanzado, de repente se asoma al otro lado, se encuentra con su padre, hay algo que entra en profunda paz y la mandan de vuelta, de regreso. ¿Para qué? Esto es maravilloso. Ella dice que entiende, hay un momento en que entiende que había llegado a la enfermedad porque era incapaz de integrar todas las identidades que la rodeaban dentro de su corazón. Porque había nacido en una cultura china, o no sé si es como cultura india, pero en contexto chino, pero iba a un colegio cristiano. Entonces, para ella era tan difícil de integrar todas esas dimensiones que cree que ella cree, lo interpreta así, que la enfermedad tuvo que ver con esto, ¿no? Y cuando llegó al otro lado, de repente,
todas las creencias se disolvieron, se liberó completamente de esas creencias, de todas, regresó. ¿Y regresó para qué? Porque esto es lo maravilloso. La mayoría de los que tienen experiencias cercanas a la muerte y regresan para contarlo. Es decir, ¿regresan para qué? Para ser testigos de la unión del cielo y de la tierra, para ser testigos de que al otro lado hay un amor incondicional, para ser testigos de que la conciencia no se puede reducir al cerebro. Es decir, que hay siempre algo que la trasciende, y para ser testigos de la maravilla. Los colores son más vivos, la música es más honda, la belleza es sublime, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Laura Lane Jackson, la he traído, ya sé que es, pero bueno, ya estoy en este contexto, digamos, no tengo nada que perder, no tengo ningún puesto así ni de psiquiatra ni nada, como decía Rafa ayer. Entonces no tengo nada que perder. Vamos a traer también a esta autora porque a mí me ha parecido especialmente interesante. Laura Lane Jackson, ella también es interesante porque tiene una vida un poco parecida a la mía, era profesora de secundaria y entonces ella de niña tenía como contacto con los seres fallecidos y era capaz como de traer mensajes del otro lado, y entonces, pero nunca no se lo quiso reconocer a sí misma, ¿no? Entonces, en uno de sus libros, en este que viene aquí abajo, La luz entre nosotros, cuenta todo su proceso hasta que se permitió a sí misma desarrollar su don y poner su don al servicio del mundo. Va hablando de todo su proceso y a la vez, en el siguiente, en símbolos, que está, lo podéis, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el libro? Señales se llama. En Señales lo que dice es que se puede co-crear un lenguaje simbólico con los seres queridos que han fallecido para comunicarnos con ellos a través de lo simbólico. No es porque ya no hay uno y otro, ya no hay un aquí y hay un allí, sino que hay un puente entre ambos. Y ese puente es el símbolo, ¿no? Esto Pablo lo explicaba muy bien, pero claro, a mí la etimología, yo amo las etimologías, porque es que la etimología es la ciencia por la que la palabra regresa a su hogar. Es que es pura poesía la etimología. Y cuando vas al símbolo en griego, que es un objeto que se parte en dos cuando dos personas que estaban juntas se van a separar, en el fondo te das cuenta de que el símbolo es el uno y es el dos. Son las dos cosas a la vez. Es la unidad y la dualidad y la relación entre ambas. Y entonces el símbolo se lee por sí mismo. El símbolo tiene un mensaje en sí, no se puede entender desde la cabeza, desde una distinción objeto-sujeto. No funciona así. Solo se puede concebir, aprender con H en medio, a abrazar desde el corazón. El otro día encontré una cita de Paniker. ¿Dónde está? Aquí. No está más abajo, no está aquí. Encontré el otro día una cita de Paniker sobre esto, ¿no? Decía, ahora después la leeremos, pero hacía hincapié en esto, o sea, el símbolo hay que vivirlo por sí mismos. Y entonces ahí entro en mi experiencia, porque yo también tengo que ser testigo. Yo siento que parte de mi vida tiene que ver con testificar o testimoniar. La experiencia de la muerte de mis seres queridos ha tenido que ver sobre todo con dos cuestiones. Una, la sincronicidad, las sincronías, y dos, la emergencia profunda de lo simbólico. Voy a poner ejemplos. Lo primero, las sincronías, el fallecimiento de mi abuela, que fue muy hondo. Yo estaba haciendo el Camino de Santiago y en 2005, creo que 2005, sí. Estaba haciendo el Camino de Santiago, el día 23 de julio ella cumplía años, yo no tenía teléfono móvil, la llamé desde Astorga, le dije, abuela, felicidades, me da mucha pena no estar contigo, y ella me dijo, tranquila, estoy en paz, yo quería llegar a los 80 años, ya he llegado a los 80 años, sé que tengo 6 nietas muy trabajadoras, es lo que dijo, tengo 6 nietas muy trabajadoras y ya, hija, estoy en paz. Eso sí, por favor, cuando llegues a Santiago, ponle una vela a tu abuelo y otra vela para mí cuando llegues allí a la catedral. Y yo le dije, vale, abuela, no tenía teléfono móvil, yo seguí caminando, llamaba a casa de mis padres cada 4 o 5 días. El 1 de agosto llegué a Santiago, busqué, creo que no pude, esto no lo recuerdo bien, creo que no pude poner las velas en la catedral, creo que no había posibilidad. Y entonces me fui a otra iglesia, este es el recuerdo que tengo, a lo mejor me equivoco, pero creo que al final puse las velas en otra iglesia, fui a un bar, llamé a mi casa para decir que acababa de llegar y que iba a seguir hacia Finisterre, y entonces mi madre, me dijo, ay, pensábamos que no te íbamos a encontrar,
porque tu abuela acaba de morir y como no llevabas teléfono móvil, estábamos que no sabíamos qué hacer. Nos vamos a ir ya para Ávila, porque mi abuela falleció en Ávila, y ahí me dejó. Fui corriendo a la estación de tren, eran las 10 de la noche, y a las 10:30 salía un tren hacia Madrid que paraba en Ávila. Esa experiencia, la experiencia en tren, es de las experiencias más alucinantes que he vivido yo en mi vida, porque claro, el Camino de Santiago te limpia, o sea, es que te limpia a un nivel profundísimo por el mero hecho de estar caminando. Y cuando llegué, o sea, y todo el proceso estuve vivenciando el proceso del alma de mi abuela, partiendo con una dicha, una alegría y una gratitud, partiendo al otro mundo, que cuando yo llegué a Ávila y me encontré a toda mi familia como tan triste, me costó mucho estar, ¿no? Me costó mucho estar, porque la había visto completamente plena y además me lo había dicho una semana antes, que ya había vivido lo suficiente, había hecho su vida. Y en el tren la vi como una mariposa blanca, era como una mariposa blanca, que esto es muy simbólico también, la mariposa, la libélula, estos son los símbolos con los que Laura Lane Jackson dice que se comunica uno con el otro lado, ¿no? Y ahí entra lo simbólico. Voy a contar una segunda historia personal. Hay muchas, y todos tenemos muchas historias personales de muertes de seres queridos. Voy a contar una segunda, porque pasó el otro día y porque me dio la llave para hablar de esto hoy. Es la que me inspiró para hablar de esto hoy. He pedido permiso a su mamá y me ha dejado, ¿vale? De hecho, ella está muy contenta de que ponga una foto de Eloy hoy, ¿vale? Hace pocos días teníamos un sobrino con parálisis cerebral. Tenía ya 17 años y tenía una parálisis cerebral desde que tenía 1 año. No sabemos muy bien por qué, no sabemos muy bien qué pasó ahí, pero... y era un niño que lo entendía todo, pero que no podía comunicar, ¿vale? Él recibía, tú sabías que recibía todo, se llamaba Eloy, y no podía comunicar. Él tenía una sonrisa infinita, sonreía siempre. De hecho, este es Eloy. Una sonrisa infinita, como veis, pero él no podía decirte nada. Poco a poco, claro, estos niños les empieza a fallar todos los órganos, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a fallar y la cosa ya no daba más de sí, ¿no? De tal manera que hace unos días, y su madre lo llamaba mi príncipe valiente de la eterna sonrisa. Este es el nombre que le daba mi prima Bea a Eloy, mi príncipe valiente de la eterna sonrisa. Entonces, hace pocos días, Eloy ya entró en un estado final. Fui a verlo al hospital y entonces empezaron a pasar una serie de cosas. Es un niño que no podía comunicar, es decir, no podía decir cómo se sentía, no podía comunicar. Primero, su madre lo llamaba colibrí, desde que era pequeño, ¿eh? No lo llamaba colibrí por su vinculación, no, desde pequeño lo llamaba colibrí, porque cuando era muy chiquitín hacía mucho así. Y entonces, mi prima no creía, ni quería hacerle misa, ni quería traer ningún ritual, ella es como... no entra por ahí, ¿no? Entonces llamé a Patri, porque me di cuenta que Patri tenía el colibrí como símbolo propio, ¿no? Y entonces dije, mira, Patri, es que está pasando esto, y entonces Patri dijo, tranquila, le voy a hacer una canción, ¿no? Y entonces compuso una letra para la canción del Aleluya de Leonard Cohen, hizo una letra y me la envió, y yo se la di a mi prima, ¿no? Y el niño pasó toda la noche, su última noche, escuchando esa canción, ¿no? Porque ella no quería como otras ritualidades, ¿no? Formales y entonces toda la noche pasó escuchando esa canción. Pero pasaron muchas más cosas. Otra prima le escribió un cuento. El libro de Abraham salió el día en que Eloy falleció, día después de su 14 cumpleaños. ¿Qué quiero decir con esto? Luego ya cuento un poco más, pero ¿qué quiero decir con esto? Estaba la situación, un niño que no podía hablar, estaba catapultando la capacidad creativa de toda la gente que lo quería. ¿Bien? Vamos con sus últimos días. Al día siguiente yo lo despedí el 10 de octubre, que era el día del cumpleaños de Abraham, pasé la tarde con él, lo despedí, le enviamos la canción de Patria a mi prima pasó toda la noche poniéndole la canción, mi prima profundamente agradecida. Y el día siguiente Eloy falleció. Yo no fui ya a verlo al hospital,
Pero por la tarde nos pusimos con mis hijos pequeños a dibujar colibríes sin parar. Estuvimos toda la tarde dibujando colibríes. Y entonces, de repente salió, de en medio de todo eso, salió otra fuente de creatividad, el vuela colibrí, con el nombre de Eloy enmarcado ahí, ¿no? Salió solo también. Es decir, empezaron a salir cosas simbólicas. El día que falleció, podría contar muchas cosas más, pero el día que falleció fuimos a Ávila, cercano a Santa Teresa, 15 de octubre, fuimos a Ávila el 12 de octubre a despedirlo. Los niños llevaron todos los dibujos de colibríes que habían hecho, los primos siguieron dibujando colibríes sin parar, al niño al que le llamaban colibrí, y por la tarde yo, sin mucho permiso, yo no se lo dije a mi prima, me fui pues a la Encarnación a decirle a Teresa que cuidara de Eloy. Y entonces llegué a la Encarnación y de repente se me colocó una sonrisa infinita en la cara, estando en la Encarnación, es que no podía dejar de sonreír. Es como si la mueca fuera más grande que yo, ¿no? Una sonrisa y una alegría infinita en la cara. Y esa alegría infinita era la sonrisa con la que Eloy lo miraba todo. Porque él no podía comunicar, pero sí comunicaba. Sí comunicaba. Y cuando volvíamos en coche, de repente dije, ya, Eloy, ¿tú quieres que hable de ti? ¿Quieres que hable de ti? ¿Por qué? Porque has inspirado toda esta creatividad, un niño que no podía hablar, ¿no? Y entonces todo fue creatividad alrededor, multiplicó la creatividad de todos sus seres queridos. Esa era su alma. Esa es la manera en que el alma, a través de lo simbólico, se comunica con nosotros. No es un sujeto y un objeto, ya no hay un yo separado, se comunica a través de lo que nos sucede. Esta es la experiencia, es una comunicación a través de lo simbólico y a través de lo que sucede. Seguimos. ¿Vamos bien? No. Sí. Le dejamos volar a Eloy. Y a Luce López Barán le daban un premio allí en Ávila ese domingo. Así es. Continuamos. La unión amorosa. Cambiamos de tema, ¿vale? Momentos en que el cielo se une con la tierra. La unión amorosa. Yo cuando ¿va bien, Dani? Sí, ¿no? Cuando llegué a Chipre, conocí al maestro, el maestro espiritual sufí, lo primero que me dijo es, cásate, ¿estás casada? No, cásate, ¿no? Y entonces yo digo, esta gente, estoy... Pero yo no entendí nada. Pero eso ya como que caló en mi corazón, ¿no? Y es que ese casarse no era un mero formalismo. Poco tiempo después comprendí, al encontrarlo, ya lo había encontrado, pero en realidad no me había dado cuenta todavía, al encontrarlo me di cuenta de que el amor de pareja es un camino espiritual en sí. Como es algo tan generalizado, se vela y ya no nos dejan llamarlo sagrado, casi no se llama sagrado, porque las cosas demasiado generalizadas pierden su sacralidad, pero porque son tan sagradas que la sacralidad se vela, que ya no dejan de estar separadas, ¿no? Entonces quería traerlo aquí hoy. Iba a hablar muchas cosas de estas, pero simplemente lo traigo para poder seguir avanzando. Una cita preciosa. Quienes conocéis a Ken Wilber, a mí me interesa mucho esta cita, porque si habéis leído a Ken Wilber, os dais cuenta de que es súper intelectual. O sea, yo la primera vez que leí a Ken Wilber digo, esto es demasiado para mí. Yo necesito algo que me pase un poco por el corazón. Esto es demasiado para mí. Pero luego después lees Gracia y Coraje, es el único libro de Ken Wilber que tiene ese tono y de repente el tono cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque el tono está nutrido, de nuevo, está alimentado por una mujer que lo acompañó, él decía que era su alma gemela, una mujer que lo acompañó durante 5 años muy duros, porque ella pasó por un cáncer que empezó justo cuando se casaron, nada más casarse, y que permite a Wilber tejer estas palabras. Dice Ken Wilber, yo cierro la ventana para poder escuchar mejor a Bach, mientras que ella, por su parte, Trella, haga a Bach para poder oír mejor el canto de los pájaros. Pero en las grandes tradiciones, el espíritu no se encuentra ni en el cielo ni en la tierra, sino en el corazón. Desde este punto de vista, el corazón ha sido considerado como el punto de integración o de unión entre los cielos y la tierra, el punto en que la tierra sustenta al cielo y en el que el cielo enaltece a la tierra.
Ni los cielos ni la tierra pueden contenerme. Ah, no, perdón. Ni los cielos ni la tierra. Se me ha ido, se me ha escapado. Ni los cielos ni la tierra por sí mismos pueden capturar el espíritu. Solo su justo equilibrio, que únicamente puede hallarse en el corazón, abre la puerta secreta que conduce más allá de la muerte, la mortalidad y el sufrimiento. Y eso precisamente era lo que Trella había hecho conmigo, lo que cada uno de nosotros había hecho por el otro, señalar el camino que conduce al corazón. Cuando Trella y yo nos abrazamos, el cielo y la tierra se funden. Junto a Trella pensé, estoy solo empezando a encontrar mi corazón. Y Trella iba a morir. ¿Vale? Daos cuenta de que es un testimonio brutal. Los que conocéis a Wilber os llama la atención porque esto es como, no es Wilber. Es como, este no es Wilber. ¿Qué me han hecho que me lo han cambiado? ¿No? Maravilloso. ¿Por qué? Porque con ella tuvo la experiencia real de unir el cielo con la tierra. Continuamos, el nacimiento y la maternidad. Aquí no he puesto citas porque me he sentido legitimada para hablar yo. He dicho, aquí estoy legitimada, con una experiencia maternal de 5 niños estoy legitimada. Solo voy a hablar de la dimensión simbólica, es decir, unión del cielo y la tierra, 1 y 2, tan fuerte que ha tenido para mí la maternidad. Desde la concepción es ya un acto misterioso, completamente mágico y que se escapa por completo de nuestras capacidades. Es decir, ¿por qué se concibe un niño? ¿Cuándo se concibe? ¿Cómo se produce eso? No tenemos ni idea realmente. Sí, porque se dice, no, el óvulo, y entonces llega el espermatozoide. Vale, esto es como para entendernos, vale, pero ¿por qué a veces sí y a veces no? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Hay algo misterioso, maravilloso. En la noche que falleció, esto es otra situación curiosa, la noche que falleció, y lo cuento en 39 semanas y media, la noche que falleció mi abuelo, en Ávila también, yo sentí que se le abría una puerta por la que él se marchaba y por la que alguien entraba. Y al mes siguiente estaba embarazada de Fátima. De alguna manera, la concepción es una apertura de puerta. Se abre la puerta y ¡puf!, aparece. ¿Es misterioso? Totalmente misterioso. ¿Se nos escapa completamente? Por eso es interesante. Momento en que el cielo se une con la tierra. Pero seguimos. ¿Y el embarazo? El embarazo es maravilloso. En el embarazo entiendes la segunda ley de que habló Jesús, el amar al prójimo como a ti mismo, porque alimentarte es alimentar a otro. Y porque de repente todo cobra un sentido. Yo me sentía una vaca. Digo, cuando yo íbamos en tren y veíamos vacas y decía, esa soy yo. Es tan hermoso sentir, y entonces me sentía muy hermanada con las vacas, pero es que es algo maravilloso. Y es esa experiencia de que de repente te tienes que cuidar, pero no solo te tienes que cuidar para ti. Cuidarte es cuidar el mundo. Maravilloso. Una unión, ese tejido del cielo y la tierra constante en el descentramiento del sí hacia el otro y en el volver así. Uno se tiene que cuidar para cuidar a otro. El parto. Bueno, el parto es como el símbolo de todo lo que sucede. Claro, pasa igual. Claro, dice la gente, no, el parto, que tiene de sagrado el parto, ¿no? El que tiene de sagrado de la maternidad, eso es cosa profana. ¿Eso es por qué? Porque todos lo hemos experimentado. Esa es la maravilla, es que el milagro es precisamente lo que todos hemos experimentado. Todos hemos o nacido o sido padres. Una de dos. Todos hemos tenido, de alguna manera, una experiencia de parto. Y la experiencia de parto, si se mira con ojos místicos, es fascinante. Para empezar, las palabras que se utilizan se los llama contracciones y son dilataciones. Hay contracciones para que el útero se dilate. Esto es justo la dinámica básica de la vida, ¿no? Hay 2 atributos divinos, Al-Kabid y Al-Basit, que nos habla justo de eso. Hay contracciones paulatinas que generan dilataciones paulatinas. Y cuando uno entra en ese ritmo, conectar con ese ritmo, conectar la respiración con ese ritmo, es habitar un espacio completamente sagrado. Claro, la tentación es a hiperventilar, o sea, porque como duele tanto, es que duele mucho. Entonces es como, te sale respirar muy rápido. Pero si respiras lento y dejas que suceda, entonces el dolor se queda lejos.
es como que de repente el dolor se queda lejos. Y hay una cosa maravillosa en el parto, y es que la madre, si tienes la suerte de poder vivirlo como consciente, en la medida de lo posible sin epidural, claro, es necesaria, y a veces es necesaria una cesárea, y todo lo que sea necesario uno lo vive. Yo he vivido una cesárea muy intensa además, o sea que, pero la experiencia del parto de mis 4 hijos, que fueron partos naturales, em, es que te partes en dos. Un parto es un partirse. Es decir, ponerse a favor de la vida es asumir que vas a morir. Porque hay un momento en que la fuerza de la vida es tan grande, cuando te pones ya de parto, que tú no te puedes oponer. Si te opones, lo único que genera es mucho, mucho, mucho dolor, cada vez más dolor. Entonces te tienes que poner a su favor. Pero ponerte a su favor es morirte. Es que te mueres. Y entonces hay un momento en que dices, ya, pues ya está, me parto en dos y me muero. Y el momento en que dices, me muero, entonces sale el último empujón, que es el puro dolor ya, es como ya no hay más dolor que ese, pero es un empujón que haces a favor de la vida. Y entonces te mueres, acaba el dolor y nace la vida, y nace el bebé. Es fascinante el parto, es una experiencia alucinante. Y luego después, la maternidad, la educación, como un proceso a la vez constante, una escuela espiritual privilegiada, que no la reconocemos. ¿Por qué? Porque es tan evidente que se vela, porque las cosas que son tan evidentes al final se velan. Pero para mí, mi escuela espiritual es la maternidad. Rafa y yo lo llamamos la mística del pañal, porque claro, es que es así, no puedes estar haciendo otra cosa. Pero es alucinante porque cuesta poco levantarse para dar de mamar. Sin embargo, levantarse para rezar cuesta más. Es decir, hay un amor tan profundo que te invade que tú haces lo que tienes que hacer, que es estar todo el rato al servicio de ese ser maravilloso, con esa sonrisa tan pura que sostiene, que te ilumina el corazón durante unos cuantos años, ¿no? Y el proceso de la educación es un jugar también con contrarios todo el rato, entre la autoridad y el amor, entre el poner límites y el dejar libre, entre el abrazar, el apego y el desapego, el completo desapego, porque es el puro desapego la maternidad a la larga. No se puede ser madre bien, y es dolorosísimo, o sea, dejar que el niño crezca y sea independiente y se individualice y tenga una vida y un destino que no va a contar para nada contigo, después de haberlo amado como mi tesoro, es una experiencia también de morir, de dejar ir completa. Experiencia espiritual de unión del cielo con la tierra, también privilegiada. La inspiración artística y la revelación... ¿Qué hora es? La inspiración artística y la revelación profética. Nada más, durante estos días apareció un libro que a mí me parece valiosísimo, está editado en Fragmenta, que se llama Música e Inspiración, y que son entrevistas que un especialista en música de finales del siglo XIX y principios del siglo XX le hizo a algunos de los grandes compositores vivos del momento. Son todas muy interesantes. La más interesante es la que le hizo a Brahms. Le hizo a Brahms una entrevista. Es tan interesante, el testimonio de Brahms es tan interesante que cuando acabó la entrevista le dijo que por favor no la publicara hasta que pasaran 50 años. Y así lo hizo. Esperó 50 años, aún vivo, es decir, sobrevivió 50 años para poder publicar el libro. No me digáis que no es alucinante. Imaginaos lo fuerte que es ese testimonio. ¿Y qué es lo que dice Brahms en ese testimonio? Pues básicamente, bueno, aparte de que hace gala de un conocimiento, de una sabiduría, de un saber ser y de un saber estar brutal, aparte de eso dice básicamente que la inspiración de todos los compositores y la suya particular es una conexión del cielo con la tierra. Es un abrirte, en su caso era un silenciamiento, él sí se le silenciaba completamente y de repente venía, ¡bum!, con una fuente de inspiración, venía la composición completa, la orquesta, lo que tenía que hacer cada uno de los músicos, la composición desde el principio hasta el final. Dijo que esperaran 50 años, no solo yo creo porque era algo demasiado íntimo lo que iba a compartir, sino porque es genial, porque hizo una serie de predicciones
entre ellas el reconocimiento de su propia música, que no sucederían hasta pasados 50 años. Y en todo lo que dice en esa entrevista, acertó. Era capaz de reconocer que Beethoven o Mozart tenían más genio que él, era capaz de reconocer lo que es el genio. Para él el genio tiene que saber de técnica, pero sobre todo el genio tiene que estar abierto a la inspiración. El genio no crea por sí, sobre todo es eso. Y la clave de que, porque en esa época era muy importante como preguntarse por cuándo un autor pervivirá, cuándo un músico pervive en el tiempo. Para ellos era esencial, cuándo se alcanza la inmortalidad. Y para él la inmortalidad clarísimamente se alcanzaba solo cuando la inspiración venía de lo alto. Cuando el músico se quitaba en medio, se silenciaba y dejaba que viniera la inspiración. Hay necesario un conocimiento técnico, por ejemplo, o sea, evidente, pero sin inspiración no se puede pervivir en la música. Maravilloso. Pero no solo el propio Brahms habla de esto. Si vamos a los grandes escritores, que son también los que perviven, los grandes escritores todo el rato han nombrado, para ganarse su beneplácito, a sus fuentes de inspiración. En el mundo grecolatino, pues tenemos sobre todo a las musas, a las 9 musas. Es maravilloso porque eran hijas de Nemósine, es decir, hijas de la memoria. Eran hijas de la memoria, para que veamos la necesidad de cultivar una memoria de lo sagrado y también conectada con todos estos testimonios, ¿no? Y solo he puesto algunas. Dice el inicio de la Odisea: háblame, musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo. Dante en la Divina Comedia: oh musas, oh alto ingenio, ayudadme, oh memoria, que escribiste lo que vi, aquí se mostrará tu nobleza. He querido recuperar también el final de La Tempestad de Shakespeare. Es la última obra de Shakespeare, es maravillosa, porque de repente el personaje principal, Próspero, es un alter ego del propio Shakespeare, ¿no? Y entonces, no sé si habéis leído La Tempestad, pero bueno, es una historia en que él se quiere vengar porque le han separado del gobierno legítimo que tenía, y entonces se ha ido a una isla con su hija y ahí cultiva las artes mágicas porque tiene mucho conocimiento y consigue que naufraguen todos los que habían tenido que ver con lo que le había pasado, y entonces se enfrenta a la posibilidad de vengarse y decide no hacerlo. Es maravilloso que Shakespeare al final de su vida escribiera sobre esto. Y al final, él reconoce que la musa ya le ha abandonado. Es decir, es hermosísimo cuando alguien ha tenido tanta inspiración, de repente él ha visto que ya la musa le abandonó, justo coincide con el momento de su muerte, y entonces lo que hace es pedir el beneplácito al público. Es decir, como ya la musa me ha abandonado, por favor, al menos regaladme vuestro aplauso. Es maravilloso esto, el final de esta obra es maravillosa. Ahora magia no me queda y solo tengo mis fuerzas, que son pocas, dice. ¿Hay niveles de inspiración? Por supuesto, porque nos pueden inspirar luces elevadas, pero también podemos ser inspirados por cosas no tan elevadas. Hay un continuum en la inspiración. Entonces hay que hacer un camino de purificación para que lo que se nos inspire sea cada vez más elevado, trascendente, bueno, elevado o profundo, que esto de elevado yo también lo pongo un poco, o profundo, que cada vez sea más hondo, más hermoso, que tenga más bien, que tenga más belleza. Y tendríamos el límite, que es la inspiración de los místicos. Yo he puesto esa cita de Teresa de las Moradas: envía, Señor mío, del cielo luz. Pero puedo contar, por ejemplo, San Juan de la Cruz, el momento en que escribe el cántico espiritual. Sabéis que estuvo en la cárcel más o menos el tiempo que dura un embarazo. Esto es muy interesante, ¿no? Como el metido en la ballena. Estuvo allí metido en la cárcel. Lo metieron en la cárcel. Hay gente que cree que es la Inquisición, pero no fue la Inquisición. Fueron los hermanos Calzados, que estaban muy cabreados con la reforma descalza de los carmelitas. Entonces lo encerraron ahí, no sabía si iba a morir, no sabía si le iban a dar de comer, vestido siempre con sus harapos. Cuenta Ángel García de Galiano, él lo recrea un poco, dice que él cree que tuvo a Fray Luis de León de profesor en Salamanca, y entonces Fray Luis de León le dio a leer la traducción del Cantar de los Cantares, y entonces lo que hace San Juan de la Cruz, estando en esa letrina, metido, maloliente, oscura, todo el día, es repasar internamente el Cantar de los Cantares con esa traducción de Fray Luis de León, y entonces ir poco a poco desde ahí, ir inspirándose y recreando el cántico espiritual que, como veis, estando en la cárcel,
es el mayor poema, quizá, que se ha escrito a la libertad del alma. Y ahí enseguida vamos a la inspiración de los profetas. Pasamos de los poetas a los profetas. Porque ¿qué pasa con los profetas? Exactamente eso. Ahí he traído yo a María y a Muhammad. ¿Por qué? Porque se da un oxímoron. Y esto luego es que como él le ha cogido cariño a lo de la sinézoque, pues digo, me voy a buscar una figura literaria que me guste a mí. Y entonces yo he dicho, pues el oxímoron. Hay algo oximorónico, se dice, oximorónico en la revelación. ¿Por qué? Y por eso se relaciona siempre a María y al profeta Muhammad, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos se vacían y que son capaces de unir el cielo y la tierra, que son dos opuestos. María se dice virgen y entonces se queda embarazada, se dice que la virgen es María. Esa pureza virginal la embaraza, oxímoron, hay algo oxímoron, ¿no? Y el profeta Muhammad se dice que era analfabeto. El analfabetismo completo del profeta lo hace depositario de la revelación. Bien, ahí lo dejamos, al límite. Seguimos. Más momentos en que el cielo se une con la tierra, la vocación, el don, la vocación, la misión en el mundo. Esto es hermosísimo. Dice Teresa de nuevo, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Ese es el consejo que ella da para la vida. Yo he buscado muchos consejos en Teresa y el básico es este. Si tenéis que decir, a ver, Teresa, enséñame un poquillo a vivir, ella te enseña así, ¿vale? Lo que más os despertare, no es lo que más améis, ojo, no es lo que más améis, es lo que más te despierte a amar. Es decir, lo que más te haga amar, lo que más te haga conectar la vertical con la horizontal. Eso haced. Y entonces en la vocación, ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? ¿Vamos? Entonces, en la vocación hay algo maravilloso. Hay gente que no se lo explica bien, pero en algunas tradiciones se explica perfectamente. Ahora se habla del Ikigai. ¿Habéis leído ese libro? Así, en términos modernos, se habla del Ikigai o de estas cuestiones. En la Cábala se desarrolla muy bien porque hay diferentes niveles del alma. Desde un nivel del alma, en el sufismo es casi igual. Hay un nivel del alma que es lo corporal, o sea, lo más material sería un nivel del alma, y luego vamos ascendiendo al nivel psicológico, el que solemos trabajar en terapia cuando vamos al psicólogo, y luego, si ascendemos un poco más, está lo que los cabalistas denominan en hebreo la neshama. La neshama es la raíz del alma. Es decir, el lugar más profundo de nuestra alma. Los cabalistas dicen, la neshama no muere cuando la persona muere. Es decir, lo más esencial que hay en nosotros pervive. Esto decía Brahms también. Cuando a Brahms le preguntan por esto, él está seguro de que hay algo de nosotros, la raíz de nuestra alma, que pervive, que no se muere cuando nos morimos. ¿Bien? Y normalmente el encuentro de la vocación tiene que ver con entrar en contacto con esta neshama. Y cuando uno entra en contacto con este nivel del alma es maravilloso, porque dice, es que ya sé para lo que he nacido. Víctor Frank, siempre les preguntaba en terapia cuando venía la gente que sufría y decía, ¿por qué no te suicidas? El buscar por qué no me suicido, el encontrar una respuesta fuerte a eso, ¿por qué no me suicido? Eso es buscar, en el fondo, es intentar encontrar la neshama, que es la que entra en contacto con el sentido de la vida. Y cuando eso se produce, es como que el cielo se une con la tierra y es como, ya estoy en casa. Esto es la séptima morada de Santa Teresa, a mí me encanta, porque la sexta, ella dice, es que es un rollo tener esta elevación y estar todavía viva, pues menudo rollo, ya me quiero ir con Dios. Esa es la sexta morada. Pero en la séptima dice, pero es que hay un paso más. Y es que cuando has llegado a tal nivel de integración entre el cielo y la tierra, ya quieres estar viva mucho tiempo. ¿Solo para qué? Para poder ponerte a su servicio. Es hermosísimo esta séptima morada de Santa Teresa. Esto nos lo produce el contacto con la neshama. Podíamos hablar mucho de esto, pero lo dejamos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las prácticas sagradas. No me voy a meter con ellas porque son maravillosas, pero yo lo que quería rescatar aquí, junto con la visión de una espiritualidad plenamente encarnada, es la posibilidad de que todo en realidad sea sagrado. Las prácticas sagradas de encuentro del cielo con la tierra, el recuerdo del 1 y del 2, oración y meditación, servicio, ayuno y tiempo sagrado, peregrinación y lugares sagrados. Aquí utilizo los 5 pilares del Islam como inspiración porque me parecen muy completos. O sea, parece que
quien los ha propuesto está bastante inspirado. Lo primero, todo aquello que nos recuerde la unión del 1 y el 2. El símbolo tiene esa potencia. Trabajar con el símbolo, integrar símbolos en nuestro corazón, tiene esa potencia, porque el símbolo es a la vez el 1 y a la vez el 2. El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La oración meditación. En el salat, en árabe, es todo lo que resulta, toda práctica que resulta transformante. ¿Vale? Es decir, la idea de todo aquello que nos permite pasar de gusano a mariposa. Eso sería. ¿Vale? Antes Dokushó lo planteaba. ¿Qué es lo que creo? Para entrar en contacto con eso que sabemos instintivamente, su fórmula, lo que él ha encontrado es la meditación. Esta experiencia profundamente transformante que te permite unir el cielo con la tierra. La oración y la meditación. El servicio siempre viene junto, en el Corán viene junto, ¿no? El salat con el zakat, es decir, la oración con el servicio. Y Teresa esto lo decía muy bien uniendo a Marta y María, las hermanas de Lázaro. Es decir, Marta es la que trabaja y María es la que contempla. Y las dos tienen que ir unidas. Para Teresa esta era la clave de discernimiento de si sus inspiraciones eran flipes mentales o eran reales. La clave era que generaban obras y que luego después tenían sus efectos. Ayuno, todo tipo de servicio nos vale aquí, ¿vale? Todo tipo de servicio al otro, al absoluto y al relativo. Ayuno y tiempo sagrado. Esto a mí me encanta, ¿no? Por el ayuno, contener un poco el deseo egoico, también lo decía muy bien Dokushó esta mañana, ¿no? Pacificar el deseo egoico a través de prácticas que nos lo permitan y el cultivo del tiempo sagrado, ¿no? Los judíos tienen el sábado, hoy es sábado, ¿no? Sí, hoy. Los judíos tienen el sábado sagrado y a mí esta práctica del sábado también me parece maravillosa. De hecho, estoy intentando, digo, a ver si los domingos pudiéramos hacer eso, pero es que no es fácil, ¿eh? Pero es maravilloso el cultivo de un tiempo sagrado, de un tiempo que sea especialmente significativo y donde podamos sacar la mejor versión de nosotros. El espacio sagrado, la peregrinación y los espacios sagrados. Aquí los espacios sagrados son ilimitados. Ayer cuando César nombraba los lugares de revelación inicial de muchas tradiciones, tenemos las montañas, Moisés, tenemos la cueva, la cueva del profeta Muhammad, es decir, hay unos lugares que son sagrados previos a la formalización de las tradiciones. Yo últimamente me encanta ir a los lugares sagrados, pero los lugares sagrados naturales. O sea, estar en una cueva es algo tan maravilloso. Esta es la prueba de que, esto lo decía el año pasado, así que lo digo rápido, de que en Lourdes pasó algo, es que hay una cueva. Claro, es que hay una cueva y salió agua. Lo demás es secundario, pero hay una cueva y salió agua. Es decir, hay algo, hay una conexión con un útero simbólico, con una misericordia que está más allá, etcétera, etcétera. Iba a hablar del templo, pero lo dejamos para otra ocasión, del templo de Jerusalén, del viaje del profeta Muhammad, que justo llegó hay un viaje horizontal y un viaje vertical, de nuevo, lo horizontal y lo vertical, el 2 y el 1. Hizo primero un viaje horizontal desde la Meca hasta Jerusalén, hasta la mezquita más lejana, es decir, hasta el lugar donde más se podía ensanchar en horizontal su imaginario, y desde ahí, desde lo que hoy es la cúpula de la roca, ascendió en un viaje en que llegó lo más cerca posible que se pueda llegar de Dios, horizontal y vertical. Esa explanada de la roca, y es donde está la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, que es donde parece que se construyó el templo de Salomón, donde estuvo construido el templo de Salomón, es decir, el centro del mundo. Para el centro del mundo, en una ciudad de la paz, construida por Suleimán, que parece, esto si no me corriges, que parece que su nombre tiene que ver también con Salam, es decir, con la paz, y además su padre no lo pudo construir, el rey David no pudo construir el templo porque había hecho la guerra, se quedó para el hijo porque había hecho la paz, para que veamos cuánto oxímoron aquí, ¿vale? Para que veamos cuánto oxímoron. Y seguimos. Dejo lo de los lugares sagrados, experiencia de lugares sagrados, las peregrinaciones a mí me encantan, y continúo, porque ya vamos acabando, ¿no? Es que no me dices la hora. ¿Eras listos para acabar Vale. Ah, vale, qué bien. Pues entonces podía hablar más de las peregrinaciones, pero bueno, ya no lo voy a hacer. Hay lugares naturales y hay lugares co-creados. Por ejemplo, cuando hemos hablado de que para mí se ha convertido en un espacio sagrado, espacio ronda. Y además es que
presento un libro y siempre lo primero que hago es llamar a Carlos. Carlos, ¿lo puedo presentar en Espacio Randa? Porque hay algo que también tiene que ver con la co-creación. Se pueden co-crear espacios sagrados. Hay espacios sagrados que los encuentras, buscas y los encuentras, una cueva, un bosque, una montaña. Hay una historia preciosa. Sí, esto me salgo un poco, pero lo voy a contar. Hay una historia preciosa. Petrarca dicen que fue el primer alpinista. ¿Por qué? Porque fue el primero del que tenemos documentado que subió a una montaña solo por subir. Esto es lo que dicen. Y entonces ahora los filólogos que tienen esa carta, es una carta que escribió en latín a su padre, se puede leer, está publicada en castellano, dicen que fue el primer alpinista, porque cogió y se fue al sur de Francia, al Monte Ventoux, el Monte Ventoso, y cogió y dijo, pues eso parece que está muy alto, pues voy a subir. Es genial, ¿eh? Y subió y bajó y se lo contó a su padre. Y ya está. Y esto es maravilloso porque cuando llega a lo alto, se ve el proceso que vive Petrarca es el proceso que puede vivir toda persona que lleva a una montaña sagrada. Él asciende, toda su dificultad, no sé qué, llega arriba, empieza a preguntarse todas las cosas que ha hecho en la vida, lo que ha hecho mal, se queja de lo que ha hecho mal, se disculpa por lo que no sé qué, todos los hilos de su vida ascienden con él. Allí de repente tiene una vista privilegiada del horizonte. Esa vista privilegiada del horizonte le permite una vista privilegiada, una consciencia privilegiada de lo que ha sido su vida. Y entonces, es que es genial. Entonces, el padre le había regalado una edición pequeñita de las Confesiones de San Agustín y dice, pues voy a hacer como hizo San Agustín, voy a sacar, pero en vez de con la Biblia, voy a sacar las confesiones, lo voy a abrir a ver por dónde sale y a ver qué me dice. Y entonces saca, y lo que San Agustín dice en el texto que le sale al azar, va la gente a admirar los ríos y las montañas y no sé qué, pero lo importante es buscarse interiormente. Y entonces él lo hace como ¡bum!, lo vive como una revelación en lo alto de la montaña, es decir, otro Moisés, baja completamente en silencio y cuando llega al refugio se lo cuenta en una carta en latín a su padre. Es hermoso, ¿no? Esta es la función también de las montañas sagradas. Y ya estamos acabando. Ha ido bien de tiempo. Aquí. Pero ahora no, es que están las prácticas sagradas y luego iba a decir las prácticas profanas como posibilidad de unión del cielo con la tierra. Aquí ya entramos, como diría Teresa, en terreno muy difícil, en que si no hay experiencia, lo cito ahí arriba, es bien dificultoso lo que querría daros a entender, si no hay experiencia. Y lo velo otra vez, ¿vale? Luego lo que... Muy dificultoso. Ella decía, Dios me libre de gente tan espiritual. Y se refería a San Juan de la Cruz. Era genial, porque tenía un sentido del humor brutal, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo puedo hablar de la unión del cielo en la tierra en lo más cotidiano? Porque es lo que a mí más me concierne. Lo que más vivo yo es la experiencia cotidiana de mi ir al trabajo, de mi estar con mis hijos, de mi estar con mi marido, de cocinar, de barrer el suelo. ¿Cómo se habla de eso en un contexto como este? No se puede hablar. Es tan hondo, tan profundo, de nuevo, y tan natural y tan general que se vela. Entonces, como no me salía la manera, dije, pues voy a hacer un poema, porque el poema es lo que se hace cuando no sabes qué decir. Si no sabes qué decir, pues haces un poema. Y entonces os lo voy a leer, luego lo dejo en la pantalla, pero prefiero leerlo primero. Tiene un poco de sentido del humor, está hecho para este contexto, lo he hecho específicamente para hoy, ¿vale? Y tiene un tono un poquito a Gloria Fuertes, que era una especie de ídolo de la infancia, ¿vale? La primera autora que yo amé cuando era muy pequeña, ¿no? Pelín es el huerfanito, desayuna un huevo frito. Esa frase a mí me enamoró. Tenía un poema, lo voy a recitar, así haciendo honor a Gloria Fuertes y luego recito mi poema, que yo se lo he enseñado a mis hijos y lo recitamos por las noches, que dice así, que a mí me encantaba, lo copié en un cuaderno con 7, 8 años y me lo aprendí de memoria. Esto era un pajarito rubio como tú. Su jaula tenía un lacito azul, 2 puertas, 3 palos, agua y alimento, un terrón de azúcar, un columpio lento, pero el pajarito no estaba contento. Él quería árboles, él quería cuentos, él quería ramas, volar bajo la lluvia, ver a los fantasmas, ir a las estrellas, cantar a las ranas y buscarse amigos y un nido tener. Dobló sus patitas, rezó arrodillado y pidió al cielo suerte.
Vino el huracán, sopló viento fuerte y le abrió la jaula en un periquete. El mover sus alas no se le olvidó y aquel pajarito feliz escapó. ¡Qué bonito, eh! Pero es para ella. Es muy hermoso. Este poema me enamoró cuando yo era muy pequeña. Y entonces me he atrevido a componer un poema. Me da mucha vergüenza porque hablar de poesía es entrar en terrenos mayores. Pero vamos allá. No había otra manera. Y se titula Oxímoron. Pero esto es por Rafa. Yo voy a imponer mi vínculo con el oxímoron, ¿no? Es una iniciación al oxímoron. Si buscáis la etimología de oxímoron, es unir algo que es muy afilado con algo que es muy romo. Es decir, la unión de dos cosas opuestas. ¿Bien? Vamos, ¿cómo unir el cielo con la tierra desde lo más cotidiano? Saco la ropa de la lavadora. Llevo el cesto hasta la terraza. Tiendo. El sol, el cielo, el mirlo, la viña. Invoco espontánea los nombres divinos. Y ahí está. El mimo en la tarea hace el resto. ¿De dónde viene la sonrisa de Nuria cuando la despierto por la mañana? Aún no puede abrir los ojos, pero ya sonríe. ¿Quién le dio esa confianza en la vida? Se me abraza y la cojo, lucecita, y la llevo a sentarse en la mesa de la cocina. Sé, y no sé cómo, que mi alma se limpia cuando barro el suelo. Gotas de poción alquímica caen del cielo al puchero si cocino para las visitas. No encuentro explicación mundana para la lealtad de Rafa. Su te quiero rotundo, esa roca caliente, y la rosa que enciende adornada de nada, pentágono infinito, el patio de mi casa. Por la noche nos tumbamos en el sillón todos juntos. Media hora, la película, nada místico. Abraham lo acaricio, toco el pelo de Fátima. Omar se me escapa como un cervatillo. Moisés, en mi hombro, está casi dormido. La ternura, las palabras, discusiones, el cuidado, lo ordinario, el fuego del hogar. Ese mago que eleva una columna de amor hasta el cielo, teje un corredor por el que el alma asciende y hace que sienta vencida la muerte. Doblar la ropa, contar un cuento, cortar las uñas, hacer 2 trenzas, llevarle al fútbol y al atletismo y el coro el sábado y las tareas. Está todo sin que lo parezca. Navegar el caos cotidiano como surcó Ulises el Mediterráneo solo para regresar aquí. A compartir los panes y las penas. A envejecer en compañía y disculparme porque la pierdo cuando pierdo la paciencia. Vivir como quien teje, tejer como respiro, rimar los actos con los latidos. Amar, amar, amor, poco más. El secreto tras el cual lo de siempre se vuelve extraordinario. Ya. Ya, por favor. Que no estoy acostumbrada a esto. Muchas gracias. Tenía unas conclusiones, pero ya no tienes
Qué maravilla, Mardilla. Y yo tenía una pregunta, así en intimidad. ¿Tú qué programa usas para la ropa de color? Pues yo te respondo. Yo tengo que poner 1 o 2 lavadoras cada día, de tal manera que en casa no hay diferencia entre blanco y color. De tal manera que mejor no comprarle cosas blancas a los niños. Esto ha sido impresionante. Quería decirte que me hace mucha gracia porque ayer cuando te salió la palabra pureza, yo en broma te dije, eso es un oxímoron. Porque yo soy muy impura. Claro, pero era una ironía, ¿no? Era un verdad, dijiste la palabra pleonasmo. Yo oxímoron. te dije oxímoron en plan de coña porque era un pleonasmo. Y me... Ese es el tuyo, Olga. Debe ser el mío, Cada uno- el repetir, ¿no? Os tenéis que buscar No, vuestro propio recurso literario. Cada uno encontrará el suyo. Pero me parece impresionante porque yo la palabra oxímoron la uso 4 veces en la vida porque yo la entiendo y cuando te la dije ayer de coña que ahora salga, pues me parece otra cosa de estas mágicas, ¿no? Nada, nombrarlo Porque nada estamos más. conectadas, ¿no? Es esa experiencia como de la conexión simbólica, ¿no? Gracias, Olga. Hay que tener una figura literaria favorita y yo tengo hasta un prefijo favorito, que es meta. A ver cuál es el vuestro. Aunque ahora con el David Zuckerberg o Zuckerberg de Facebook, ¿no? Me lo han quitado un poco, ¿no? Pero bueno, porque todo si es meta es mejor, ¿a que sí? ¿No? Sí, bueno, lo primero, gracias. Me ha gustado muchísimo todo lo que has dicho y me ha emocionado tu poesía última. Nosotros vivimos también la muerte como puerta a la vida, ¿no? Como unión entre el cielo y la tierra. Y en el caso de Brahms es muy significativo que justo él empieza a vivir esa relación con el misterio, apertura a lo divino, a raíz de la muerte de su madre. O sea, vivió como una conmoción muy grande. Él era ajeno a esa búsqueda espiritual y justo a raíz de la muerte de su madre y de su conmoción interna se produjo esa apertura de conciencia y esa apertura, ¿no? hacia lo divino, hacia el infinito. Entonces yo muchas veces hablo de las muertes en vida, ¿no? O sea, de esos momentos de crisis profunda o que podríamos decir de muerte de alguna manera de uno mismo para que te abra a otra realidad, ¿no? Luego has dicho una cosa muy bonita también de quitarse de en medio. Hay un libro precioso de Teresa Guardans, esta filóloga catalana, que habla, su tesis doctoral habla del silencio en los distintos ámbitos, la mística y tal, y habla del silencio también en los artistas, en el arte. Entonces el silencio es como ese medio de desegocentración para quitarse de uno mismo, porque en el fondo parir una obra de arte, sea una obra musical, una obra, un cuadro, lo que sea, es el fondo quitarse de medio uno mismo para que ser nosotros depositarios del misterio, ¿no? de la vida. Muchas gracias. ¿Quién era? ¿Había otra palabra por aquí hace un momento? ¿Quién era? Muchas gracias. Creo que has dado con una idea muy guay de eso, porque no sé cómo decirlo. Qué guay. A nivel de generación, por lo menos la mía, un poco más, o los que están un poco más arriba, un poco más abajo, tienen pánico a todo lo que tú acabas de alabar. Ya, lo sé. Y hombre, y a futuro la verdad es que ese pánico nos puede venir muy mal. Entonces es como... Quisiera transportarlo, todo lo que acabas de decir, a mucha gente que conozco, como para decir, qué hermoso esa entrega, ¿no? ¿Qué es lo principal, ¿no? ¿Cómo poder concretar un poco ese mensaje, ¿no? Para intentar quitar ese... ¿No? ¿Se ha entendido? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? No sé cómo... Yo no, a lo mejor yo digo lo que creo que he entendido, si no,
Me ha gustado mucho la ponencia de Dokushō esta mañana, que ahondaba mucho en eso, ¿no? Es como que es algo que todos sabemos, en el fondo todos sabemos, pero lo que se mueve en nuestra sociedad actual está como intentando que lo olvidemos, ¿no? En particular, lo que se dice, lo decía Dokushō también, como el intento de manipular la atención, que la atención siempre ha sido una cualidad básica en todas las tradiciones espirituales. El cultivo de la atención es esencial. Lo primero que a mí me llamó la atención cuando conocí a Maulana Signasim, al maestro espiritual de Chipre, era que tenía una atención sobrehumana, o sea, tenía una atención que yo no había visto en nadie jamás. Es decir, era capaz de considerar la persona que acababa de llegar como Dios visitándolo. Es decir, y esa atención, por ejemplo, y muchas otras cosas más, esa atención nos la está robando, en particular, pues todas las distracciones, múltiples distracciones que tenemos, la gestión del tiempo, el exceso de pantallas, etcétera, etcétera. Entonces, como si todo estuviera puesto para despistarnos, ¿no? Esta es mi sensación. Yo en eso comulgo mucho con lo que ha explicado Dokushō esta mañana, como esa necesidad de ir a lo esencial, de volver a la naturaleza, de conectar con la naturaleza original, de cultivar el silencio, la atención. Yo vivo una vida frenética también, pero en la medida de lo posible siento que estamos muy despistados. La mayoría estamos... Y si rascas un poco, en el fondo, el anhelo es común. Todo el mundo tiene el mismo anhelo, pero estamos muy despistados, muy desorientados. Y además es que no hace falta, yo lo veo mucho alrededor. Últimamente he hecho esta reflexión. No es suficiente con ser bueno. Conoces a mucha gente muy buena que está despistadísima y entonces les va muy mal. Es que no es suficiente con ser bueno. Hay que ser bueno, pero hay que tener orientación. Y la orientación es necesario cultivarla. Gracias, Mardía. Es como siempre maravilloso escucharte. Yo desde que te conozco hace más o menos 2 o 3 años y te escucho en redes, es que es muy nutritivo para mí escucharte, porque además yo estoy también en un proceso de maternidad y es difícil profundizar, ¿no?, en esto, pero ¿cómo cultivas la espiritualidad cambiando pañales de una manera como más concreta para las madres que estamos en ese camino que no es fácil, ¿no? No sé si puedes elaborar un poquito más. Hay momentos que te los regala el propio bebé, hay muchos momentos que te los regalan ellos, o sea, son bendiciones que traen ellos. Por ejemplo, mirarles su carita cuando están dormidos o acunarlos. Es como sale un amor como tan espontáneo que en muchos acompañarlos en los primeros pasos de la vida, el asombro que manifiestan, es que el asombro de ellos genera tu asombro. O sea, es como recuperar tu asombro, ¿no? Es como esa parte es muy hermosa. Y luego, o sea, para mí la clave está en intentar, en el cultivo como del amor cotidiano. Y para eso pasa por aceptar algo que es que no sé, que también es como políticamente muy incorrecto, que no se lleva a nada hoy en día. Y es aceptar que vas a estar al servicio de otro casi todo el rato, hasta que crezca. El problema es que luego crece y se va, y eso es peor. Es peor cuando crece y se va, o sea, es un drama más profundo el soltar al hijo que el sostenerlo todo el rato. Por lo menos para mí. Entonces, hay que aceptar eso. Hay que aceptar que durante unos años estás puesta al servicio de un otro. En la medida en que eso se acepta, claro, esto me pasó a mí, por ejemplo. Hay un momento, también es que estaba tan metida como en la oxitocina o lo que se diga, pero hay un momento, yo estaba haciendo la tesis cuando tuve a Abraham, a mi primer hijo, y fue tan fuerte toda la experiencia de la maternidad inicial que dije, no voy a acabar la tesis. No voy a acabar la tesis, dejo de escribir, no tenía capacidad intelectual. Escribí a mi directora de tesis, que era una mujer bastante sabia, Rocío Oviedo, y le dije, Rocío, no voy a acabar la tesis, ni voy a volver a escribir, porque es que no, estoy totalmente sumergida en este océano caótico que ha roto todas mis capacidades intelectuales y a la vez estoy feliz. Entonces lo dejo a un lado. Ella me dijo, tranquila. Me dijo, yo espero 6 meses. Me dijo, espero 6 meses y ya verás cómo luego la acabas. Me dijo eso ella con mucha sabiduría, ¿no? Pero poco después yo vi que tenía la sensación de que yo tenía vocación por escribir muy fuerte, pero me entregué a eso. Acepté que la situación era la que era, me entregué a eso.
Y un día, teniendo al segundo bebé, a Omar bebé, de repente iba caminando por la calle y de repente se me inspiró un título, 39 semanas y media. Un título para un libro. Yo dije, ¿cómo es posible si yo no puedo escribir? Y entonces dije, lo que puedo hacer es escribir un diario, porque no me puedo comprometer con una estructura muy compleja, es imposible. Pero me puedo comprometer, es decir, dentro de todas las limitaciones que me impone la situación, me puedo comprometer con escribir 5 minutos cada día. Eso sí me concierne. Y entonces me puse a escribir. Al mes siguiente estaba embarazada y el embarazo duró 39 semanas y media. Entonces es como una aceptación completa de que no puedes, o sea, no se puede. Y ya está. Cuando eso sucede, pues empiezan a suceder pequeños milagros, ¿no? Ya está. Mira el chat a lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Mardía, me parece particularmente touchant esta expresión especialmente he apreciado mucho la expresión que has hecho de la maternidad, del nacimiento y del embarazo y poder escuchar a alguien poniéndole palabra, ¿no? La palabra, pues a mí me enmudece, así como me deja tranquila y me deja también qué descanso no poder conocer realmente lo real. Y desde este silenciamiento, que en mí es rarísimo, que no se me ocurra nada mejor que aportar, pero sí quería dar las gracias. Qué hermoso. Así que muchísimas gracias, esto quería decir. Muchas gracias. Para mí los partos también fueron como el oxímoron máximo, ¿no? Porque por una parte que cuente ahora él su visión. Es el lugar más místico en el que se están fundiendo claramente, como tú dices tú, el cielo con la tierra. Hay una puerta que comunica los dos mundos donde hay mucho movimiento y suben y bajan los ángeles, y a la vez es como una película de terror, o sea, es lo más orgánico que hay, como un survival horror en primera persona, lleno de sangre y casquería y gritos y todo eso a la vez, ¿no? Es una locura absoluta, gore, exacto. Es como lo más místico y lo más gore a la vez y puede ser, ¿no? Ese oxímoron se puede dar, ¿no? Es tremendo. ¿Vale? Yo creo que... ¿alguna pregunta más? Esa es su visión, es fuerte, claro, porque como tú estás tan metida en la experiencia que esa parte no la ves. Sí, yo solamente quería compartir una cosa que me ha impactado mucho ahora con la historia de Eloy, cuando he dicho lo de la palabra sonrisa y eso, porque de repente me he dado cuenta que ayer se cayó 2 veces un post-it y que cuando lo cogí y lo coloqué, la palabra que ponía era sonrisa. Y me he quedado... conexión simbólica, creo. Qué bonito. Gracias. ¿Algo más? ¿Tú dices algo, Fati? Su hermano, tiene un hermano pequeño, Eloy, tiene 7 años, y entonces se inventa un montón de historias estos días. Entre ellas dice que cuando llueve es porque Eloy le está pegando, no podía andar ni hablar. Cuando llueve es que Eloy le está pegando patadas a las nubes. Qué bonito. Gracias.